Que Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo módulo de metodología de la investigación. Hoy trataremos dos temas: tipos de enfoque en la investigación y también los tipos de investigación que existen. Vamos con el primero: tipos de enfoque en la investigación. Existen diversos factores, alumnos, que debemos tener en cuenta respecto de nuestra investigación para así direccionar correctamente nuestros esfuerzos investigativos. Lo primero que debemos reconocer es si nuestro estudio tendrá un enfoque cuantitativo o cualitativo. De esto depende todo el resto del proceso investigativo: planteamiento del problema, marco teórico, marco operativo, etc. El objetivo de este análisis es definir los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación, identificar las características de cada uno, determinar las similitudes y diferencias entre ambos, conocer los procesos para desarrollar la investigación en cada uno de ellos enfoques. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Desde la segunda mitad del siglo XX, tales corrientes se han polarizado ya en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. No obstante, desde hace varios años se cree firmemente que ambos enfoques, utilizados en conjunto, pueden enriquecer la investigación. No se excluyen ni se sustituyen. Es una posición incluyente y en toda Iberoamérica se han compartido experiencias que afirman esta disposición. Ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo, utilizan generalmente 5 fases similares y relacionadas entre sí. Vamos a ver. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, ambas. Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada de algún campo, de alguna situación. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o análisis. Ambos enfoques proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras nuevas. Enfoque cuantitativo. El cuánto, como su nombre lo indica, tiene relación más bien con cantidad, no con cualidad ni calidad. Tiene interés por el cuánto de algo, no por el cómo. Por ejemplo, si estudiáramos el fenómeno de la deserción en las iglesias, el enfoque cuantitativo se preocuparía de cuántos miembros se han retirado de las congregaciones. Tal vez haría el análisis sectorizado por segmento etario: los jóvenes, los adultos, los niños, etc. O por sexo: hombres, mujeres. Como ese estudio cuantitativo no respondería a los motivos, ¿por qué se fueron? No respondería a eso. Ni a las características de los miembros, eran así psicológicamente, ya que ello sería cualitativo. Características de este enfoque cuantitativo: mide los fenómenos, utiliza estadísticas, números, cifras, emplea experimentación, desarrolla análisis causa-efecto. El proceso: secuencial, deductivo, probatorio. Tiene que probar, ¿sí? Analiza una realidad objetiva, una realidad que sea probable, que sea razonable, no ideas solamente de la mente. Las bondades de este enfoque: generalización de los resultados, control sobre los fenómenos, precisión, las réplicas que trae, la predicción, es decir, si estos se fueron, tantos se irán, etc. Vamos ahora con el enfoque cualitativo. Como su nombre lo indica, tiene que ver más con las cualidades, no con las cantidades. Las cantidades son medibles objetivamente, 1, 2, 3, con precisión. Las cualidades están sujetas a los puntos de vista, interpretables de acuerdo a la cultura,
a la edad, a los sentimientos, a los intereses. Por ejemplo, si en este enfoque estudiáramos el fenómeno antes mencionado, la deserción de los hermanos en las iglesias, el enfoque cualitativo se ocuparía de los motivos de la deserción o de las características de los miembros, eran personas así, de su carácter. También pudiera estudiar propuestas para la retención de los potenciales desertores al analizar cada situación. No se preocuparía en extremo de métodos de medición, de estadística de los miembros que se han retirado de las congregaciones, etc. Características del enfoque cualitativo. No busca la réplica, es decir, no busca medir ni relacionar esto sucedió porque esto estuvo antes, etc. Se conduce en ambientes que se dan naturalmente, en la empírica, en la vida. Este enfoque de los datos se extraen significados, no números, como en el cuantitativo, que se extraen cifras. Estos son significados. No se fundamenta en la estadística, en los números. Proceso de este enfoque. Inductivo. Recurrente. Atención con esto. Analiza la realidad subjetiva, a diferencia del otro enfoque que analiza la realidad objetiva, lo que es comprobable, el anterior, lo que es comprobable, lo que son los números, 1, 2, 3, 4, blanco, negro. Esto no, lo subjetivo, lo que tiene que ver también con las diferencias, con los sentimientos. No tiene secuencia circular. Bondades de este enfoque. Profundidad de las ideas. Amplitud. Riqueza interpretativa, porque aquí pudiéramos decir y interpretar de acuerdo a las realidades y poder deducir ideas y conclusiones a partir de esto. Contextualiza el fenómeno. También existe el enfoque mixto. Surge de la combinación de ambos enfoques, cualitativo y cuantitativo. A continuación vamos con el segundo tema. Tipos de investigación. Y aquí les quiero explicar un poco. Si bien al inicio vimos los enfoques, lo primero que usted debe tener claro al comenzar su investigación, decíamos, es saber si es cuantitativa, si usted va a medir cantidades, va a sacar estadísticas, o si es cualitativa, más bien con las cualidades, con las calidades. Luego de ello, debe saber qué tipo de investigación va a realizar, ¿sí? No solamente el enfoque, primero vemos el enfoque y luego vemos los tipos de investigación. Luego de tener claridad respecto del enfoque que daremos a nuestra tesis, necesitamos determinar un segundo paso. Como les decía, ¿qué tipo de investigación será? Existen 4 tipos de investigación. Son exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Vamos a ver. Determinar qué tipo de investigación usted realizará le proporcionará el camino a seguir en su investigación para que no pierda tiempo en investigar cosas que no corresponden o que le falten contenidos a su trabajo. También le ayudará a concentrarse en el objeto de su investigación y no ir por las ramas. Conocer el tipo de investigación que realizaremos es importante, pues de ello depende la estrategia de investigación, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso que serían distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Los estudios exploratorios. Estos sirven para preparar el terreno y por lo tanto anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. ¿Cuáles son? Son investigaciones que no se han hecho antes, es un nuevo campo a estudiar o un campo poco estudiado. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objeto es examinar un tema o un problema de investigación
poco estudiado, del cual aún se tienen muchas dudas, o simplemente un tema que no se ha abordado antes, que no se ha estudiado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías investigativas, algunas ideas vagas, poca literatura respecto de este tema, vamos a ver y vamos a indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Ejemplo, formación formal de ministros de alabanza para las iglesias. Si usted ve allí, de eso quisiera hablarles un poco, si usted ve allí, no hay tanto, tal vez, material de la formación formal de ministros. Usted dice, pero sí, hay escuelas de música no cristianas, hay escuelas de música cristiana. ¿Van todos los músicos de la iglesia? No. ¿Cómo se forman? Así, por la vida. ¿Quién les enseña? De pronto, pretendemos tener conductas en los músicos como siervos de Dios, en sus actividades, en sus responsabilidades, pero que no han sido abordadas formalmente. Entonces, tal vez, generar un estudio sobre la formación formal de ministros de alabanza sería un tema probablemente exploratorio. Vamos con el siguiente estudio, los estudios descriptivos. Como su nombre lo indica, describen una realidad existente. No especula, solo describe. Esto es así, prim, prum, plam, asá. Al describir, proporciona información para otros tipos de estudios que pueden hacerse en otra investigación. Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Esto es, detallar cómo son, cómo se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. Es decir, los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones, componentes del fenómeno a investigar. Ejemplo de un descriptivo: ¿cuántos ministros de alabanza son pastores? ¿Qué ministerio desarrollaron primero? Etcétera. Describir, ¿sí? ¿Cuántos ministros de alabanza son pastores? Y ahí yo digo, tanto sí, tanto no. Estoy describiendo. Vamos ahora con los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes. ¿Aumenta el número de pastores si en su juventud desarrollan el ministerio de alabanza? Es decir, estudian la relación que existe entre ambas variables. Otro ejemplo pudiera ser, ¿disminuye la ansiedad cuando no se usan las redes sociales de Internet? La investigación correlacional asocia variables y yo le quiero explicar un poquito al respecto. Decíamos, un ejemplo, por dar un ejemplo nada más, disminuye el estrés cuando no usamos las redes sociales, me refiero a Facebook, WhatsApp, etc. ¿Sí? Pudiéramos, esto solo es producto de un ejemplo, pudiéramos decir, sí, la gente está menos ansiosa cuando no le suena tanto el teléfono. Correlacional, asocia variables. Volvamos al tema de los pastores, que decía, aumentan los pastores en la iglesia cuando estos en su juventud han estado relacionados al ministerio de alabanza. Es decir, oh sí, de pronto pudiéramos ver, de tanto porcentaje de pastores fueron músicos de iglesia cuando jóvenes. Es decir, mientras más relacionados están al altar, mayores pastores. ¿Qué sé yo? Eso sería un estudio correlacional. Vamos ahora con los estudios explicativos. Los estudios explicativos van más allá de la descripción, de decir esto es así, esto es asá, de conceptos, de situaciones, más allá de establecer relaciones como el anterior entre conceptos. Los descriptivos están dirigidos a buscar y responder por las causas de los eventos. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurren las cosas y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Los estudios explicativos
responderían a preguntas tales como: ¿qué efectos tiene sobre la iglesia que exista un ministerio de alabanza? ¿Verdad? Está explicando un porqué. ¿Por qué la mayoría de los pastores en su juventud fueron músicos de iglesia? Etcétera. Esto quisiera explicar. De esta manera, este tipo de estudio explica, da las causas, los por qué, más que describir y más que generar datos de relación entre una variable y otra. Bien, de este modo estamos dando término a este módulo de metodología de la investigación. Como les digo siempre, no tenga ansiedad, esté tranquilo. Paso a paso iremos aprendiendo cómo hacer una correcta tesis de grado. Que Dios les bendiga.